Muy buenos días. Hoy, en el día 279, leeremos los capítulos 19 y 20 del libro de Mateo. Comencemos. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes, y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que él los hizo al principio varón y que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces les fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios, uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas,
o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Ahora leeremos el capítulo 20. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: "Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo". Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta, de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: "¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados?". Le dijeron: "Porque nadie nos ha contratado". Él les dijo: "Y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo". Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: "Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros". Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia diciendo: "Estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día". Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: "Amigo, no te hago agravio. No conviniste conmigo en un denario. Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: "He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará". Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: "¿Qué quieres?". Ella le dijo: "Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda". Entonces Jesús respondiendo dijo: "No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado?". Y ellos dijeron: "Podemos". Él les dijo: "A la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre". Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: "Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos". Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: "Señor,
Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos dos capítulos que hemos leído. En el capítulo 19, tanto en el capítulo 19 como en el capítulo 20, el Señor nos enseña a analizar y a mirar las motivaciones que están en nuestro corazón. Por ejemplo, ¿qué motivaciones nos acercan a Jesús? Que lo vemos en el versículo 3, que dice así. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole. Los fariseos conocían la ley y se acercaban a Jesús, pero cuando le hacían preguntas y cuando querían mirar lo que él hacía, lo hacían con el propósito de tentarle, de mirar la manera de hacerlo caer. Y eso a nosotros nos invita a pensar nosotros con qué motivaciones nos acercamos a Jesús. Muchos se acercan a Dios también para tentarlo, para decirle, a ver, si usted es Dios, ¿por qué no hace esto o aquello? Otros se acercan para pedir favores. Señor, si usted me hace esto o aquello, yo me consagro o hago esto o aquello. Señor, ¿por qué no sanas a Julano? ¿Por qué no haces esto o aquello? Pero otros se acercan a Jesús reconociendo que somos pecadores y que necesitamos de Él. Es importante que miremos nuestra motivación. El divorcio se da por la dureza del corazón y lo vemos en el versículo 8. Ellos allí estaban, los que se acercaron a tentar a Jesús se acercaron a preguntarle sobre el divorcio. Y Jesús les responde de esta manera, versículo 8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. El deseo del corazón de Dios es que un hombre y una mujer se unan en el estado del matrimonio bajo la bendición de Dios y que esa unión sea solamente separada por la muerte. Sin embargo, por la dureza del corazón, porque muchas veces el corazón es orgulloso, es egoísta, no quiere conciliar, no quiere pedir perdón, no quiere reconocer que necesita ceder, es que se dan los divorcios. El Señor también nos enseña en este capítulo que los niños tienen el corazón que necesitamos para acercarnos a Dios. En los versículos desde los versículos 13, hasta los versículos 5, Jesús está hablando sobre desde el 13 hasta el 15, Jesús está hablando cómo Él bendice a los niños. Y Él dice, dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y esta mañana meditaba yo muy temprano, comenzando el día, de cómo es un niño, que Dios dijo eso, y un niño es dependiente de sus padres. Un niño está al lado donde están sus padres y nosotros necesitamos ser dependientes de Dios. Un niño deja que sus padres tomen el control. Un niño pequeño deja que sus padres elijan por él su ropa, su alimento. Pero a medida que nosotros vamos creciendo, queremos ser independientes y a veces nos pasa eso con el Señor. Queremos que sean nuestras propias ideas las que nos dirijan y no las de Dios. Necesitamos volvernos como niños. Y hablando de las motivaciones, es importante que nos preguntemos para qué deseamos saber más de Dios. Acá nos habla del joven rico que se acercó a Jesús
Y el joven rico le pregunta en el versículo 20, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, refiriéndose a los mandamientos, pero le dice, ¿qué más me falta? ¿Cuántas veces quisiéramos saber qué nos falta o qué debemos hacer para agradar a Dios? Pero realmente parece que no fuera la pregunta intencional del corazón, porque ante la respuesta que Jesús le da a este joven, él se va triste y no obedece. Dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres y tendrás riquezas en el cielo y ven y sígueme. Y dice que él se fue. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Eso no significa que si tú quieres ir al cielo, tienes que vender todo lo que tienes. Eso fue lo que Dios le dijo a él porque él estaba pegado a las riquezas, porque ese era su ídolo, sus posesiones. Yo no sé cuál sea tu ídolo, que Dios hoy te diga tienes que entregarlo, tienes que darlo todo aquello que te impide acercarte a mí, lo que tienes en primer lugar. No seas de los que deciden que obedecer a Dios, porque este joven había guardado todos los mandamientos. Le dijo, Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y había decidido que obedecer y que no obedecer. Pero cuando Dios le dijo a él, vaya, venda todo lo que tiene, no quiso obedecer. Hay quienes deciden que obedecen y que no. En el capítulo 20 también el Señor nos habla de las motivaciones y nos enseña que para ingresar al reino de los cielos no es por mérito propio, sino que es por gracia. Incluso este capítulo 20 lo inicia como una continuación del anterior, porque en el capítulo 20 dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, y estaba hablando antes diciendo que muy difícil que algunos ricos entren al reino de los cielos, porque se apegan tanto a sus riquezas que piensan que eso es lo que los dirige. Y entonces en el capítulo 20, el Señor dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana y cuenta que salió en la mañana, contrató a unos, después salió a la hora tercera, después a la hora sexta, después a la hora novena y por último a la hora undécima y contrata a varios a su viña para que le sirvan. Y luego empieza a pagarles, con todos convino en pagarles en un denario y empieza a pagarles a cada uno y empieza a pagar primero por el que contrató a la hora undécima, es decir, una hora antes de cerrar. Y cuando le paga y, y después le paga a los primeros que trabajaron iniciando la mañana, ellos se molestan y empiezan a murmurar contra este padre de familia. Pero él les dice, mire, es que yo con ustedes he convenido en pagarles un denario. Y lo que dice el versículo 14 al 15 es lo siguiente, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tu envidia porque soy bueno. Es por la gracia de Dios que tenemos la salvación. No la merecemos, pero Dios en su gracia nos la ha regalado. No nos compete a nosotros definir quién será salvo, quién no, porque aquel tiene oportunidad o aquel no, sino que Dios en su gracia quiere extender la salvación a todos. A veces no entendemos lo esencial por ocuparnos de lo vano. Y Jesús estaba acabando de hablar esta enseñanza de la salvación que es por gracia y luego anuncia su muerte, pero sus discípulos no entendieron. Él luego les dice en los versículos 17 al 19, Él les dice, mire, yo voy a morir. Y Él le dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los sacerdotes y ellos le van a matar, pero yo voy a resucitar al tercer día, lo van a azotar, lo van a crucificar. Y sabes que los discípulos no expresaron nada, pero sí tremendo porque luego dice que viene su madre y se postra, dice, versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, pidiéndole algo. Tremendo. La madre
de dos de sus discípulos, se acerca a Jesús y se postra y le pide algo, pero sabe, lo que le pide no es conforme al deseo del corazón de Dios, porque lo que le pide es lo siguiente. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Estaban tan entretenidos en las cosas de este mundo, en lo vano, que no entendieron lo esencial que Jesús dijo antes, que iba a morir, que iba a ser azotado, que iba a resucitar. Y piden al Señor y se postran al Señor pidiéndoles cosas que son superficiales, que son de este mundo, posición. ¿Cuántas veces nos postramos ante el Señor no a pedirle que nos haga conforme a su corazón, sino a pedir para nuestras propias concupiscencias? También el Señor aquí nos enseña cómo ser grandes en el reino de los cielos, y lo vemos en los versículos 26 al 27. Cuando ellos hacen esa petición de que uno se siente a la izquierda y otro a la derecha, el Señor, esa es una manera de decir, porque en los judíos el principal se sienta en el centro de la mesa, pero a su derecha y a su izquierda se sientan los que le siguen en orden de jerarquía. Y lo que estaba pidiendo esta madre era que ellos fueran los siguientes después de Jesús. Estaba pidiendo una posición, un lugar de privilegio. Pero mire lo que el Señor le dice. Versículo 26. Voy a leer desde el 25. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Somos llamados es a servir. No escuchemos las voces de aquellos que nos alejan de Dios. Allí vemos dos ciegos que estaban buscando a Jesús para ser sanados por él. Y la gente le reprendía, versículo 31 dice, y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban aún más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Quizás hay personas que te están diciendo, ¿para qué vas tanto a la iglesia? ¿Para qué buscas a Dios? ¿Para qué lees esa Biblia? No dejes que las voces de las personas te alejen de Dios. Acércate al Señor y verás la bendición. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Qué tal tú? Cuando te postras ante Dios, ¿examinas la verdadera motivación de tu corazón? Te invito a que te postres al Señor buscándole con todo el corazón. Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.